De acuerdo a la última encuesta de Sinopsis de hace unos días nada más, dio unos resultados que llaman la atención. Por una parte, la preocupación de los ciudadanos en lo que es el desempleo, la pérdida de empleo y la inflación, pero hay algo que me impactó, que es la poca expectativa de futuro. Lucas Romero, gracias por haber venido. Gracias, Jorge, por la invitación. ¿Sabés qué me impactó esto, Lucas? O sea, la poca expectativa de futuro que hay. Sí, en términos generales, lo que nos están mostrando los números, y hago referencia a este estudio que mencionabas, es una tendencia que ya venimos viendo desde diciembre, ¿no? Una caída, un deterioro en la imagen, en la percepción que tiene la gente sobre el desempeño del gobierno de Mauricio Macri, un crecimiento de las preocupaciones económicas, pero quizás el dato más destacado que hemos estado observando, es precisamente una caída de las expectativas, es decir, la confianza que tiene la gente en el futuro, no solo del país, sino de su situación personal, que la lleva al nivel más bajo de todo el ciclo de Mauricio Macri, ¿no? Creo que no hemos visto en todo el ciclo este nivel de pesimismo respecto al futuro que estamos viendo en este momento, ¿no? Ahora, por un lado esto y por otro lado, digo, yo me pregunto, la estrategia del gobierno, de acuerdo a lo que maneja, ¿no? Digo, ¿pueden revertirlo? O sea, es algo que se puede revertir, porque la opinión pública, sabemos, Lucas, que es fluctuante, ¿no? Depende de estados de ánimo, etcétera, etcétera. Digo, ¿se revierte esto? A ver, dos aclaraciones también al respecto. Digo, por un lado, hay un factor estacional que incide. Habitualmente los comienzos de año son muy malos en términos de expectativa, y esto tiene que ver con el sesgo cronológico con el que la gente observa el futuro. Cuando uno le pregunta a la gente cómo va a estar en un año, la gente no hace un análisis 12 meses vista, sino que lo que visualiza es cómo va a estar su situación en el año próximo. Claro, lógico. Cuando comienza ese año, esa expectativa rápidamente contrasta con la situación que vive la gente, por lo cual hay un factor estacional que afecta, pero también es cierto que este es un gobierno que no comienza, sino que ya tiene 2 años de gestión encima, es un gobierno al que le va a costar generar expectativa, y creo que nos habla un poco de lo que uno puede describir en términos generales lo que está pasando con este ciclo político, ¿no? Un ciclo político que ha tomado decisiones tratando de normalizar la economía, dicen los economistas, y que en términos económicos todavía no ha podido demostrar o mostrar resultados que convenzan a la gente de que este es el rumbo correcto. María Eugenia Vidal, ¿qué es para Cambiemos? Porque vi en las encuestas que, o sea, bien posicionada sin perder nada, ¿no? Absolutamente. Sí, sigue siendo la dirigente política con mejor imagen, no solo en la provincia de Buenos Aires, que es su territorio, sino a nivel nacional. Más allá de que en términos generales los datos que nos muestra el estudio de febrero es que hay una caída, un deterioro de la imagen en términos generales de todos los dirigentes del oficialismo, tanto el presidente como de la propia María Eugenia Vidal o la misma Elisa Carrió. Pero sigue siendo María Eugenia Vidal una dirigente con muy buena imagen, con un saldo positivo, un diferencial positivo de imagen, es decir, una imagen positiva superior al 50%, 54% de imagen positiva para ser más preciso, y un diferencial superior al 20%. Y creo que es un activo importante y no menor para el oficialismo, porque no hay que olvidarse que esto no es una coalición de gobierno. Este es un gobierno que tiene una coalición parlamentaria, que tiene aliados y socios, que de alguna manera están sujetos a cuál es el futuro que pueda ofrecer este espacio de cara al 2019. Y teniendo una dirigente como María Eugenia Vidal como alternativa, creo que es un activo que el gobierno debería valorizar mucho, porque le permite de alguna manera tener un recambio pensando en el futuro. Lucas, hablaste hace un momento de la imagen de dirigentes. Bueno, vamos al gremialismo, Moyano. Otro tema que me impactó es, por una parte, bueno, el presente es duro, realmente, en muchos sectores, pero por otra parte, la ciudadanía no quiere más Moyanos. Noto esto, o sea, por una parte, sufro este presente, pero por otra parte no quiero pasado. ¿Es así? Los estrategas en comunicación siempre recomiendan, ¿no? Si uno no puede convencer mostrando lo que uno es, entonces le recomiendan tratar de convencer mostrando lo que uno no es decir, buscar el contraste. Tal cual. Y creo que deliberadamente el gobierno ha buscado esa confrontación con la figura de Hugo Moyano, precisamente por lo que vos mencionás, y lo ratifica el estudio que acabamos de terminar. Una imagen positiva del 18%, una imagen negativa del 45%, no desentona con lo que uno puede observar en términos generales de la dirigencia sindical, dirigentes que tienen una imagen negativa muy alta para la percepción de la opinión pública, y creo que el gobierno ha elegido confrontar, rivalizar contra Hugo Moyano, precisamente tratando de aprovechar eso, y nos interesaba incluso evaluar cómo percibía la gente
esta movilización convocada por el dirigente camionero, que fue multitudinaria, como lo pudimos ver la semana pasada, y claramente hay una percepción muy, digamos, interesada del asunto, ¿no? Porque el 54% creía que la convocatoria era una convocatoria hecha por Hugo Moyano para efectuar una demostración de fuerza e intimidar al gobierno por la situación delicada que está viviendo en términos judiciales. No era visto por la opinión pública, no es visto por la opinión pública como un acto legítimo de reclamo en defensa de los derechos de los trabajadores. Como muchos decían ahí en la encuesta, lo estuve leyendo, que es para tapar su realidad. Sí, creo que de alguna manera, incluso los propios actores que participaron del encuentro lo han mencionado. El propio discurso de Hugo Moyano fue un discurso muy autorreferencial, muy haciendo hincapié en su situación judicial personal. Esa era un poco la percepción que tenía la opinión pública y creo que el discurso terminó de ratificar esa percepción que estaba en la gente, ¿no? Lucas, los estrategas, vamos a ir a otro plano de politólogo más que de la encuesta, ¿hacen bien en pararse en el presente sin pensar en el, no digo largo plazo, pero sí en el corto y mediano plazo? No, decididamente la mirada tiene que ser largoplacista, no podemos caer en el error de marearnos con la coyuntura. Yo creo que en términos generales estos números que hemos estado viendo, no solo nosotros, sino que creo que lo comparten la mayoría de los colegas, son números que no nos deben desviar la atención a la hora de analizar el proceso político, de cuál es la naturaleza del proceso político en curso. Y creo que seguimos viendo un gobierno en minoría, que comenzó con 1/3 de los votos y que enfrentaba en ese momento un doble desafío, ¿no? Porque por un lado normalizar la economía, bajar la inflación, bajar el déficit, remover las restricciones cambiarias, acomodar los precios relativos, en el mismo momento en que el gobierno necesitaba fortalecerse políticamente frente a la opinión pública. Creo que ese desafío sigue estando, un gobierno que logró sortear la elección de medio término con buenos resultados, pero que no cambió en lo esencial la naturaleza del proceso político. Sigue siendo un gobierno en minoría que requiere buscar consensos y apoyos en los actores de la oposición, y creo que vamos a ver algo de eso hasta 2019. Habrá que ver si el gobierno puede empezar a mostrar mejores resultados que convenzan a la gente del rumbo económico, ¿no? Dentro de todo esto, de esta encuesta, ¿afecta la poca presencia o la poca fortaleza que tienen hoy los partidos políticos? No hay partidos políticos realmente, ¿no? Sí, decididamente es un dato, digamos, de la actualidad. Natalio Botana está haciendo alguna mención particular al asunto, digamos, más en la discusión académica, muy interesante. Él dice que estamos transicionando a una tercera etapa en materia de representación política, y así como en el siglo XX eran los partidos los que ordenaban las preferencias, uno se identificaba y se posicionaba políticamente en función de su identidad partidaria. Estamos yendo a una instancia en donde son los conflictos los que ordenan las preferencias. Uno se posiciona en función de conflictos. Y eso quizás nos lleva a pensar que para entender los procesos políticos, quizás es recomendable tratar de visualizar cuáles son los conflictos dominantes, qué conflictos dominan la opinión pública, el proceso político. Y venimos de 15 años en donde el conflicto dominante fue el famoso conflicto kirchnerismo-antikirchnerismo. Creo que la elección de 2007 de medio término ratifica efectivamente que ese conflicto siguió ordenando las preferencias. Habrá que ver si de acá a 2019 hay algún cambio en ese sentido, y si el conflicto económico logra superponerse a ese conflicto kirchnerismo-antikirchnerismo. Si efectivamente eso sucede, va a ser un desafío interesante para el gobierno, porque el gobierno deberá demostrar en su desafío de reeleccionar que efectivamente se está en el rumbo correcto. Creo que esa es un poco la variable a observar para entender qué puede pasar en el escenario político en los próximos meses y de acá al 2019. Nos quedan 2 minutos, Lucas. ¿Les impactó el mantener la imagen de Cristina Fernández, o sea, inclusive subir un poquito? Sí, hubo una pequeña recuperación de la expresidenta respecto del dato de noviembre, que era un dato especial, ¿no? Era inmediatamente en la etapa postelectoral, luego de la derrota, hay una pequeña recuperación, vuelve a lo que han sido sus niveles, digamos, estándar desde que dejó el poder en 2015, en torno al 30% de imagen positiva. Sigue estando por encima del 50% de imagen negativa, es quizás el desafío que tiene ella como figura política, pero más allá de esta recuperación, creo que es difícil visualizar a la expresidenta con algún protagonismo de acá a 2019 con estos números, ¿no? Y con lo difícil que es para los dirigentes políticos bajar la imagen negativa. Es quizás el principal desafío que tienen aquellos que trabajan
en la imagen de los dirigentes políticos. Gracias, Lucas Romero. Gracias, Jorge. Pausa.